si no es por el Espíritu Santo. Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Pues ha sido la segunda lectura de la misa de hoy, la misa de Pentecostés. Aquí San Pablo nos recuerda que el verdadero creyente en Jesús, el Señor, siempre está abierto al Espíritu Santo, porque sin la inspiración del Espíritu Santo no podemos decir en verdad Jesús es Señor, porque llamar a Jesús Señor, eso tiene importancia en nuestra vida. Y San Pablo también nos recuerda la unidad en la diversidad, la unidad en la diversidad. Daos cuenta, queridos hermanos y hermanas, que Dios nos ha dado a todos muchos dones, todos los miembros de la comunidad. Dios nos ha dado muchos dones, pero claro, esos dones, para que haya armonía en en medio de la comunidad, tiene que haber la presencia del Espíritu. Quiere decir que esos dones que Dios ha puesto para construir la comunidad, cuando no está el Espíritu, esos dones crean conflicto. Esos dones y carismas que Dios ha dado a través de su Espíritu a cada uno de nosotros, cuando el Espíritu no está en medio o cuando no estamos abiertos al Espíritu Santo, esos dones crean conflicto. Pero cuando nos abrimos al Espíritu Santo, hay armonía y esos dones sirven para el servicio de la comunidad. O sea, eso quiere decir que haya dones en cada uno de nosotros, no quiere decir automáticamente que sirvan al bien de la comunidad. Hace falta que estemos abiertos al Espíritu. Y seguimos en San Pablo, en Gálatas 5, 16, 17. Caminad según el Espíritu y no realizaréis los deseos de la carne. Pues la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Efectivamente, hay entre ellos un antagonismo tal que no hacéis lo que quisierais. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Eso que dice San Pablo también lo comprobamos, ¿no? En nuestra propia vida, que vemos que a veces hay conflicto entre lo que Dios nos dice a través de su Espíritu y lo que nos dice el Espíritu del mundo. No quiere decir que todo lo que hay en el mundo sea malo, por favor, que no quiere decir eso. Creo que me entendéis. Yo creo que todos hemos vivido esto, que lo que el Señor nos dice en el Evangelio a través de su Espíritu, pues a veces no siempre está en consonancia con lo que nosotros deseamos o con nuestros intereses o con nuestras ideologías. Entonces ese es un trabajo que cada cristiano tiene que hacer, que tenemos que hacer personalmente, como familia y como comunidad. Preguntar, ¿qué es lo que el Señor me dice en ese momento a través de su Espíritu? Y veremos que muchas veces no coincide con nuestros deseos. Igual ahora me apetecería estar en la playa tumbado, pero no, el Espíritu Santo, el Señor no me pide esto en ese momento, el Señor me pide otra cosa. Bien, seguimos y terminamos en ese pequeño breve recorrido bíblico, terminamos en el Apocalipsis. Hemos empezado con el Génesis, el primer libro de la Biblia, y terminamos con el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. En el Apocalipsis que significa revelación, el autor, que es el apóstol San Juan, se encontraba en la isla griega de Patmos, ya era mayor, anciano, estaba perseguido por causa de la palabra de Dios, y San Juan nos dice, el día del Señor fui arrebatado en espíritu, y escuché detrás de mí una voz potente como de trompeta que decía, lo que estás viendo escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Entonces San Juan evidentemente escribe todo eso que le fue diciendo el Señor a través de su Espíritu, el mensaje que el Señor quería enviar a las 7 iglesias de Asia. Fijaos qué mensajes. A la iglesia de Éfeso, a la primera, el Señor le recuerda que ha abandonado su primer amor.
A la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, el Señor le recuerda que está sufriendo la persecución. El Señor le consuela en medio de la persecución. A la iglesia de Pérgamo, el Señor le recuerda que necesita arrepentirse. A la iglesia de Tiatira, el Señor le recuerda que tienen en medio, en la comunidad, una falsa profetisa. A la iglesia de Sardes, el Señor le recuerda que se ha quedado dormida. A la iglesia de Filadelfia, el Señor le recuerda que el Señor le agradece que le había esperado con mucha paciencia, le agradece su paciencia. Y a la iglesia de la Odisea, la séptima, el Señor le recuerda que se ha vuelto tibia e insípida, ni frío, ni caliente y sin sabor. Entonces nos preguntamos, de esas actitudes que el Señor recuerda a las 7 iglesias, ¿en cuál de esas iglesias, con cuál de esas iglesias nos identificamos hoy? ¿En cuál de esas actitudes que recuerda el Señor a las 7 iglesias de Asia vemos reflejado hoy nuestra iglesia, nuestras comunidades cristianas, nuestra iglesia en Alemania y nuestra iglesia universal? Bien, lo dejamos ahí. Seguimos con el segundo punto. El Espíritu Santo en la iglesia naciente. Aquí no hay mucho que decir, ¿eh? Es hoy, Pentecostés. Sí, Hechos de los Apóstoles, la primera lectura que hemos escuchado hoy. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 1 al 11. Que es la venida del Espíritu Santo, que todos hemos escuchado hoy en la primera lectura y que hemos escuchado mucho. O sea que aquí no me voy a detener mucho. Perdona, Faustino, el micro. No se escucha. Faustino, el micro, es que igual te lo han apagado. Vale, se había silenciado. Bien, entonces seguimos con los dones del Espíritu Santo, los 7 dones, así de forma rápida. El primer don, el entendimiento, que es una luz interior que el Señor nos da para comprender los misterios de la fe y de la vida. Segundo, el don de sabiduría, es la capacidad que Dios nos da para saborear interiormente las cosas. Daos cuenta, sabiduría viene de saborear, sapere, en latín, sapere, sabiduría, no es inteligencia, no es saber con la cabeza, es un saber más profundo, sabiduría, saborear las cosas. Tercero, don de ciencia, la capacidad que el Señor da a algunos a través de su espíritu para investigar los secretos de la naturaleza y encontrar a Dios, encontrar la huella de Dios en esos misterios y secretos de la naturaleza. Cuarto, consejo, don de consejo. Es esa claridad que el Señor da a algunos hermanos nuestros a través de su espíritu para descubrir cuál es la voluntad de Dios. Y en ese don hay una curiosidad, ¿no? Es que Dios siempre nos lo da para los demás, nunca para nosotros mismos. Eso es para invitarnos a la humildad. Por eso solemos decir que nunca somos buenos consejeros de nosotros mismos. El don de consejo el Señor siempre nos lo da para los demás. 5, don de piedad. Es una intimidad especial, amorosa, que Dios da a algunas personas. Por eso solemos decir, hoy, qué piadosa es esa persona. Qué piadosa es esa persona. Esas personas que viven la fe, la relación con Dios de forma especial, una especial intimidad con Dios. Es el don de piedad. Sexto, don de fortaleza. El don de fortaleza es esa capacidad para aguantar a los demás, aguantarnos a nosotros mismos y afrontar las dificultades de la vida. El séptimo, el don de temor de Dios. El don de temor de Dios es esa preocupación por hacer la voluntad de Dios. Aquí tenemos que aclarar que temor de Dios no es miedo, no es temor a Dios. El miedo sería temor a Dios, no es temor a Dios, es temor de Dios. Quiere decir la preocupación por comportarme como buen hijo y buena hija de Dios.
Ese don a veces se ha confundido con miedo, pero no es miedo. Sabes que a Dios no hay que tenerle miedo nunca. A nuestro Padre no hay que tenerle miedo, hay que tenerle amor y respeto. Seguimos con el tercer punto. El Espíritu Santo en la promoción de la unidad de los cristianos. Aquí quiero compartir con vosotros, que también lo he compartido hoy con la gente de mi comunidad, una de las mejores declaraciones que he leído sobre la actuación del Espíritu Santo en la iglesia. Es un texto de Ignacio Hasim, un patriarca greco-ortodoxo de Antioquía y Siria. Bueno, el texto es de la cuarta asamblea del Consejo Mundial de las Iglesias, el Consejo Ecuménico, que trabaja por la unidad de los cristianos en 1968. Dice, sin el Espíritu Santo, Dios queda lejos. Cristo permanece en el pasado. El Evangelio es letra muerta. La iglesia es pura organización. La autoridad una tiranía. La misión propaganda. El culto mero recuerdo. Y el obrar cristiano una moral de esclavos. En cambio, con el Espíritu Santo, el mundo es liberado. El hombre se perfecciona. Cristo resucitado está aquí. El Evangelio es fuerza de vida. La iglesia significa comunión trinitaria. La autoridad es un servicio liberador. La misión es un nuevo Pentecostés. La liturgia es memorial y anticipación y la acción humana es divinizada. Ese texto me parece importante porque nos recuerda cómo está la iglesia cuando está el Espíritu y cómo está la iglesia cuando no está el Espíritu. Y las diferentes iglesias que promueven la unidad de los cristianos tienen claro esto, tienen claro que evidentemente tenemos que trabajar para recuperar la unidad de los cristianos, pero también tienen claro que si no nos abrimos al Espíritu Santo, se hace difícil, porque eso es, a lo largo de los más de 2000 años de historia, en la iglesia ha pasado de todo, y cada uno tiene sus posturas, sus intereses y todo lo que ya sabemos. Entonces los que promueven la unidad de los cristianos, pues tienen claro que sin el Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo, la unidad es difícil. Imposible no es, pero difícil. Muy bien. Y aquí quiero resaltar un pequeño dato que me parece importante. Ese Consejo Ecuménico de las Iglesias nace en 1948. Nace en 1948 y tuvieron su primera asamblea en Ámsterdam, en Holanda, 1948. Está formada por más de 350 iglesias cristianas que reúnen a 500 miembros, de la iglesia ortodoxa, anglicana, metodista, bautista, luterana, reformada, etcétera, etcétera. 350 iglesias. Y quiero resaltar ese dato, que este organismo nace en 1948, 3 años después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué quiero resaltar? Porque esa fecha es importante, porque después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1945 y 48, nacieron muchas instituciones que han marcado nuestro mundo en los últimos 75 años. Por citar algunos, por ejemplo, la FAO, la Organización para la Alimentación, nace en 1945 en Quebec, Canadá. La ONU nace en octubre de 1945, el mismo año, San Francisco, California. La UNESCO nace el 16 de noviembre de 1945, el mismo año, en Londres, Reino Unido. Después, la UNICEF nace en 1946, un año después, en Nueva York. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, nacerá un poco más de unos años después, 1948, en Ginebra. Y luego la OTAN, en 1949, luego el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Quiero resaltar que en esa década, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, mayo del 45, en Europa, por lo menos, el fin de la guerra en Europa, hasta 1950, ahí nacieron muchos de los organismos que conocemos hoy. Y en medio de eso también nació ese organismo para promover la unidad de los cristianos. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que así es como el Espíritu Santo nos habla. En los momentos difíciles, el Espíritu Santo nos inspira.
¿Sabéis lo que supuso la Segunda Guerra Mundial para todo el mundo? Una vez se terminara la guerra, nacieron una serie de iniciativas para crear un mundo mejor, y entre ellos también los cristianos también se movieron y crearon ese Consejo Ecuménico de las Iglesias para recuperar la unidad. Me parece importante ese dato porque ahora en medio de esa pandemia estamos en una situación parecida, ¿verdad? Donde parece que el mundo, tal como lo hemos conocido en los últimos años, está cambiando. Entonces, en el mundo, tanto durante como al final de la pandemia, habrán muchas iniciativas para mejorar nuestro mundo, y en eso los cristianos no podemos quedarnos atrás. Por eso he querido resaltar eso. De todos los organismos que nacieron después de la guerra, los cristianos también se movieron, no se quedaron dormidos. Muy bien. Vamos al cuarto punto, el Espíritu Santo en la unidad familiar. Pues como he dicho, pues aquí me voy a detener un poco más porque es el tema que me ocupa. Pero antes de tratarlo, quería hacer esa pequeña introducción para situarnos, porque la actuación del Espíritu Santo tiene una larga historia desde la creación. No es una cosa de hoy. Bien, tengo que avisaros que la mayor parte de las cosas que voy a decir ahora son del Papa Benedicto XVI, el Papa alemán, Ratzinger, en el 5º Encuentro Mundial de las Familias en Valencia, en el año 2006. Sí, entonces la mayor parte de las cosas que voy a decir ahora son del Papa Benedicto XVI. Voy leyendo y comentando algún punto. El amor, la familia, la fe y los dones y los carismas son uno de los mejores dones que Dios nos ha regalado. Son la mayor fuente de felicidad, pero también pueden ser la mayor fuente de sufrimientos si no estamos abiertos al Espíritu Santo. Espíritu de amor, unidad, reconciliación, reconocimiento y colaboración mutuos. Creo que eso lo hemos dicho antes, ¿verdad? Lo hemos resaltado antes, que todos los dones que el Señor nos da a través de su Espíritu, si no nos abrimos al Espíritu, esos dones, en vez de servir para el bien de la comunidad, pueden crear conflicto. Bien. ¿Qué sería de una persona, un matrimonio, una familia o una comunidad cristiana sin amor? El Espíritu Santo es la fuerza del amor de Dios que anima, ilumina, acompaña y purifica el amor humano en las personas, en el matrimonio, en la familia, en la comunidad y en la iglesia. No lo vemos, pero sabemos que existe, igual que el amor. El amor en sí no se ve, pero lo conocemos por sus efectos, por sus acciones, por sus gestos y por sus detalles. El amor es como el aire, ¿verdad? No lo vemos, sabemos que pasa aire porque se mueven las hojas de los árboles, pero el aire no lo vemos. El amor tampoco lo vemos, no lo podemos coger así de forma palpable, pero donde hay amor se nota, y donde no hay amor también se nota. En la iglesia doméstica, en cada miembro de la familia, como unidad original, como individuo, no reducido a un simple número, sino que conserva su individualidad y personalidad propia, su plenitud humana y sobrehumana, el Espíritu Santo actúa de manera especial. Cada uno es, como dice San Pablo, templo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios habita en él. O sea que el Espíritu de Dios actúa en cada miembro de la familia, a través de sus dones, sus inspiraciones y todo para el bien de la familia. Como nos dice San Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 3, versículo 16, el templo de Dios es sagrado y ese templo sois cada uno de vosotros. El redescubrimiento del papel del Espíritu Santo en la vida del cristiano, y más concretamente en los esposos y en la familia, está contribuyendo poderosamente a potenciar la espiritualidad familiar. El Espíritu, que es amor y vida, es el creador de la unidad en la familia, porque no se trata en definitiva de imponer a nadie desde fuera una espiritualidad determinada. Eso es muy importante porque en la familia hay como 3 niveles. Están los lazos de sangre, que es la base, los lazos de sangre. Luego está el amor humano que nos tenemos en la familia. Luego está el amor de Dios, que viene del Espíritu. Entonces son como 3 niveles. Yo creo que todos también sabemos
que muchas veces los lazos de sangre que son importantes, pero sabemos que no siempre son insuficientes. Y por eso a veces hay conflictos en la familia, hay hermanos que no se hablan, hay familiares que no se hablan, a pesar de tener la misma sangre. ¿Por qué? Porque ahí falta el amor humano y el amor de Dios. Entonces, los lazos de sangre son la base, pero no son suficientes para que haya amor, armonía y unidad en la familia. Hace falta además el amor humano. Bien, también nos damos cuenta de que ese amor humano muchas veces también es interesado, también es egoísta. Entonces ahí es donde viene el amor de Dios y el Espíritu de Dios para purificar el amor humano y elevarlo para que sea más generoso, más libre, más desinteresado. Bien, seguimos. No olvidemos que la espiritualidad familiar ha de vivirse en circunstancias históricas concretas. Hoy día, el olvido de Dios, la indiferencia religiosa, la falta de esperanza, la religiosidad a la carta, la subjetiva apreciación de los valores, el relativismo moral, la confusión de lo legal con lo ético, afectan muy hondamente a los cristianos en general y a las familias cristianas en particular. Sí, creo que esto lo vivimos todos, ¿verdad? La familia cada vez parece ser que a medida que nuestro mundo va avanzando, como que la familia, sobre todo la familia cristiana, cada vez lo tiene más difícil. Por ejemplo, por decir un ejemplo, eso lo viví en España, en mis parroquias donde estaba en Zaragoza, también lo vivo aquí en Alemania. Y he conocido a mucha gente que me dice, padre, es que no puedo ir a misa, es que el domingo es el único día de descanso que tengo. El domingo es el único día de descanso que tengo. Algunos trabajan de lunes a viernes, el sábado hacen la compra, limpian un poco la casa, el domingo descansan para enganchar el lunes. Otros trabajan hasta el sábado y el domingo es el único día que les queda. Solo por poner un ejemplo, para ver cómo nuestro mundo, el ritmo de vida y cómo funciona nuestro mundo, pues a veces parece que como que cada vez lo va poniendo a la familia más difícil. Muy bien, seguimos. Hemos de reconocer que todavía queda mucho camino por recorrer hasta descubrir al Espíritu como protagonista de la vida de la familia cristiana. La presencia activa del Espíritu Santo en el matrimonio y la familia no se reduce solo al momento concreto del sacramento del matrimonio, sino que se extiende a lo largo de todo el itinerario familiar. O sea que la actuación del Espíritu Santo en la familia no es solo en el día de la boda, ni solo entre los esposos, sino que se extiende a toda la vida familiar, a los hijos, a todo todos los miembros de la familia. La familia cristiana cree en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, quien llama y fortalece a los esposos para amarse recíprocamente y amar a los demás con el amor de Dios, que Él derrama en los corazones creyentes para, con amor y desde el amor, transmitir la vida humana. Aquí resaltamos una cosa importante. Daos cuenta de cómo en nuestro mundo, pues vamos quedando como un poco huérfanos, ¿verdad? Por ejemplo, ahora mismo, vamos quedando a veces nos sentimos como huérfanos. Si no creemos en un Dios Padre de todos, ¿quién determina qué es bueno y qué es malo? Pues entonces, veis cómo en nuestro mundo cada vez, oye, hay tantas verdades como personas, como ideologías. O sea, si no estamos unidos por un mismo Padre, pues es muy difícil. Entonces, ¿quién determina qué es bueno y qué es malo? Entonces quiere decir que para nosotros los cristianos, el hecho de creer en un Dios amor, en un Dios Padre, eso nos une y nos da fortaleza y nos ilumina y además nos ayuda a no sentirnos huérfanos en este mundo. Hermanos y hermanas, os puedo asegurar, como sacerdote en mi experiencia pastoral, que en medio de esa pandemia se ha notado mucho esa orfandad. Mucha gente se apoyaba solo en los bienes materiales, en su riqueza, en las cosas de este mundo, que no están mal. Las cosas de este mundo no están mal. Pero mucha gente que su único apoyo, su principal apoyo eran las cosas de este mundo, cuando todo eso se ha quedado bloqueado por la pandemia, mucha gente se ha sentido, de hecho, yo creo que los sacerdotes lo podemos decir, una
de las grandes tareas que hemos hecho en ese tiempo de pandemia es consolar a la gente, ayudarles a mantener la esperanza. Y esos momentos nos ayudan a descubrir la importancia de la fe, la importancia de creer en Dios, porque los cristianos no nos sentimos huérfanos, ni abandonados, ni en los buenos momentos, ni en los malos. Bien, seguimos. Los hogares cristianos, como auténtica iglesia doméstica, han de enseñar a amar a Dios, a rezarle, a ofrecerle el don de la propia vida. Ahora, en nuestro tiempo, muchos de los cauces habituales por los que nosotros hemos recibido el conocimiento de Cristo y el amor han dejado de ser eficaces. En cambio, no son pocos los altavoces y los mensajes de contenido anticristiano. Eso también lo podemos constatar, ¿no? ¿Verdad? Creo que la mayor parte de los que estamos aquí aprendimos a rezar en familia. Nuestros primeros pasos en la fe los dimos en la familia. Pero claro, hoy, pues, las familias están como más dispersas y eso dificulta mucho la transmisión de la fe. Y por eso hoy no es fácil. Hoy no es fácil educar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. O sea, que quiere decir que las familias cristianas, los cristianos, tenemos que hacer un poco más de esfuerzo, porque esa transmisión de la fe que estaba garantizada en las familias, pues hoy no está garantizada. Tenemos que hacer como un doble esfuerzo. Transmitir la fe es ayudar a nuestros hijos a vivir como cristianos. El programa cristiano es el programa del buen samaritano, el programa de Jesús. Es un corazón que ve. Ese corazón que ve donde se necesita amor y actúa en consecuencia. Es consciente de que el amor en su pureza y gratuidad es el mejor testimonio del Dios en que creemos y que nos impulsa a amar. El cristiano sabe cuándo es tiempo de hablar de Dios y cuándo es oportuno callar sobre él, dejando que hable solo el amor. Ese dato me parece importante, porque nuestro testimonio cristiano, a veces tendremos que dar testimonio con nuestras palabras, pero hay ocasiones y momentos en que sobran las palabras, que eso solo hace falta amar. Y nuestros gestos de amor muchas veces hablan por sí solos. Bien. Seguimos. Uno de los mayores sufrimientos para los padres cristianos y los abuelos también es contemplar cómo sus hijos y nietos se van alejando de la fe cristiana. Eso también. Eso me acuerdo, sobre todo en España, en mis parroquias en Zaragoza, los abuelos demostraban su preocupación porque sus hijos se habían alejado de la fe y además no querían bautizar a los nietos. Y los abuelos lo viven con drama. Me acuerdo de que siempre les decía, mira, entiendo tu dolor, que también es mi dolor como sacerdote, pero date cuenta de que no podemos obligar, y además si los obligamos a creer o a bautizar a los nietos no sería bueno. Entonces, y me decía, y padre, ¿y tú entonces qué me recomiendas? Digo, vamos a rezar por ellos y darles testimonio, muchas veces de forma callada. O sea que es difícil, no es fácil, pero yo creo que obligar a los hijos, a nietos a creer, pues yo creo que no sería la mejor solución. Entonces, rezar por ellos y darles testimonio. Y parece mentira, y hablando también con los niños de la confirmación en España, también me acuerdo un chaval que me decía, es que mi abuela, es que yo no puedo creer como mi abuela, es que mi abuela es una santa. Fijaos, seguramente la abuela no sabía que el nieto valoraba su fe, pero el chico me lo decía. Dice, es que mi abuela siempre me echa en cara que yo no creo, no voy a la iglesia, pero es que yo no puedo ser como ella. Ella es una santa, fijaos. Entonces, creo que también es bueno para que nos demos cuenta de que el testimonio que les damos, aunque de forma callada, llega. No te lo va a decir, pero lo va diciendo por ahí. Es que mi abuela reza todos los días, es que mis padres son muy creyentes y ese testimonio les sirve. Bien. El Papa sigue citando a una cita de la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta decía, es necesario volver a traer la oración dentro de la familia. Cuando una familia ora, no se derrumba. La familia que ora permanece en pie. Si nunca se reza en casa, ¿qué impide a los más pequeños actuar como si Dios no existiese? Orar en casa es una cosa estupenda. Algunos niños, cuando ven rezar a otros, se quedan sorprendidos.
nunca lo habían visto en su propia casa. Y el Papa dice, la Madre Teresa añade, cuando se ora, los semblantes de los miembros de la familia se hacen más bellos. Es que la oración nos hace ver todo a la luz de Dios y del Espíritu de Dios, y nos hace descubrir la belleza auténtica de las personas. Muy bien, pues vamos concluyendo y terminamos con una experiencia muy bonita que algunos conocerán, que cita el Papa Benedicto XVI. Es la experiencia de un sacerdote jesuita francés, el padre Duval. El padre Duval, que cuenta cómo le impactó siendo pequeño, siendo niño, la fe de sus padres, la fe de su papá y su mamá. Leo el texto, la cita. Mi padre, que es tan valiente, que manda en casa, que no se inmuta ante el alcalde, resulta que ahora se hace un niño pequeño ante Dios. Entonces debe ser muy grande ese Dios para que mi padre se arrodille delante de él. Y también muy bueno para que se ponga a hablarle sin cambiarse de ropa. O sea, su padre llegaba de trabajar y antes de cualquier cosa se ponía de rodillas a rezar. Y eso le impresionaba al niño. Dice, ¿cómo mi padre, que es tan fuerte, que es tan valiente, se arrodilla delante de Dios y además sin cambiar de ropa? Quiere decir que a Dios no le importa la ropa de trabajo que lleva mi padre. En cambio, a mi madre nunca le vi de rodillas. Demasiado cansada, se sentaba en medio, el más pequeño entre sus brazos. Debe ser muy sencillo Dios cuando se le puede hablar teniendo un niño en brazos y un delantal. Y debe ser una persona muy importante para que mi madre no haga caso ni del gato ni de la tormenta. Las manos de mi padre, cubriendo con ellas la frente y los labios de mi madre, me enseñaron de Dios mucho más que mi catecismo. Dios es una persona muy cercana a la que se habla con gusto después del trabajo. Fin de la cita. Pues esa es la experiencia conmovedora del padre Duval, el jesuita francés, que cuenta cómo le impactó la fe de sus padres. Bien, terminamos con unas pequeñas cuestiones. He preparado como 3 cuestiones, 3 pequeñas preguntas que nos pueden ayudar a reflexionar. Voy a leer un poco despacio por si alguno quiere tomar nota. Primero, en el pozo, cada uno coge agua según el tamaño de su recipiente. Repito, en el pozo, cada uno coge agua según el tamaño de su recipiente. ¿Cómo es mi recipiente para acoger los dones del Espíritu Santo? Repito, en el pozo, cada uno acoge agua según el tamaño de su recipiente. ¿Cómo es mi recipiente para acoger los dones del Espíritu Santo? Quiere decir que recibiremos los dones según nuestra apertura al Espíritu, según nuestra apertura o no al Espíritu. Igual que cuando vamos al pozo, traemos agua, la cantidad de agua según el tamaño de nuestro pozo, de nuestro cubo o recipiente. Segundo, el Espíritu Santo siempre une. El Espíritu Santo siempre nos une. El Espíritu Santo siempre nos une respetando la diversidad de dones. El Espíritu Santo siempre nos une respetando la diversidad de dones. Y ahora viene la pregunta. Yo, mi familia y mi comunidad, ¿estamos abiertos a la unidad del Espíritu a pesar de nuestra diversidad? Repito, el Espíritu Santo siempre nos une respetando la diversidad de dones. Pregunta. Yo, mi familia y mi comunidad, ¿estamos abiertos a la unidad en el Espíritu a pesar de nuestra diversidad?
Tercera y última. A veces creemos que podemos construir la unidad en la familia. A veces creemos que podemos construir la unidad en la familia y en la iglesia solo con nuestras fuerzas y estrategias. A veces creemos que podemos construir la unidad en la familia y en la iglesia solo con nuestras fuerzas y estrategias. ¿Qué nos pide hoy el Espíritu Santo a mí, a mi familia, a las comunidades y asociaciones de católicos hispanohablantes en Alemania y a la Iglesia Universal? Repito, a veces creemos que podemos construir la unidad en la familia y en la iglesia solo con nuestras fuerzas y estrategias. ¿Qué nos pide hoy el Espíritu Santo a mí, a mi familia, a las comunidades y asociaciones de católicos hispanohablantes en Alemania y a la Iglesia Universal? Aquí termino mi exposición agradeciendo a la Asociación de Católicos Hispanohablantes en Alemania y a la Delegación Nacional de las Misiones de Lengua Española en Alemania por la confianza, por haberme invitado a compartir ese rato de meditación. Que el Señor os bendiga a todos y nos abra a todos a una nueva fusión del Espíritu Santo. Que el Señor os bendiga, así sea. Muchas gracias, Padre. Gracias, Ceci. Señor, únenos, Señor, únenos, Señor, únenos con tu poder. Señor, únenos, Señor, únenos, Señor, únenos con tu poder. Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, manda fuego espiritual. Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, manda fuego pentecostal. Pentecostés, día de fiesta. Pentecostés, día de gozo. Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Ya se derrama, ya se derrama, ya se derrama el Espíritu de Dios. Ya se siente, ya se siente, ya se siente el Espíritu de Dios. Muchas gracias, Ceci. Muchísimas gracias. Bueno, ahora chicos, tienen los que van a hacer talleres, tiene cada uno que... ¿Me escuchan bien, verdad? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Bueno, los que anotaron, digamos, que querían hacer talleres, ahora cada coordinador los va a contactar para hacer los talleres, y los que no, nos vemos entonces a las 17, ¿sí? Así que ahora sería que nos vamos con los coordinadores a hacer el taller con las preguntas que nos dio el padre, ¿sí? El padre Faustino, y